Muy buenos días. Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 5491 del presente año, formado por apelación de sentencia en amparo en la acción constitucional promovida por Paola María del Rosario Cirici Ventalo de Mansilla, por medio de la mandataria general judicial con representación, abogada Ana Lucrecia Palomo Marroquín de Ortiz, contra el juez séptimo de primera instancia de familia. El señor secretario general de la Corte dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva de la sentencia apelada y efectuará las advertencias reglamentarias de la presente audiencia. Queda en el uso de la palabra el señor secretario. Gracias, presidente. Figura como acto reclamado en este amparo la resolución de fecha 6 de julio de 2016 por la cual la autoridad recurrida resolvió con lugar el recurso de revocatoria interpuesto por Patricia Eugenia Faugier García de Cirici en contra de la resolución de fecha 6 de julio de 2016 dictada por este juzgado por las razones expuestas, quedando sin efecto ni valor jurídico la resolución mencionada y resolviendo conforme a derecho de la siguiente manera. En cuanto a lo solicitado por la parte actora, no ha lugar por haber precluido la fase procesal en que debió hacer su solicitud. La Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Familia del Departamento de Guatemala constituyó en Tribunal de Amparo en el fallo de primer grado fechado el 14 de septiembre de 2016 consideró: en materia judicial, el amparo funciona como garantía para la protección de los derechos constitucionales, pero cuando en el proceso se tiene la oportunidad para ejercerlos, no es apropiado invocar este instrumento de defensa, ya que no es el medio para decidir cuestiones de hecho controvertidas en un proceso previamente establecido. Sobre todo si del estudio del caso bajo examen se establece que la autoridad contra la que se acude en amparo ha actuado en el ejercicio correcto de las facultades que la ley le confiere y su proceder no denota violación constitucional alguna. Por otro lado, este tribunal considera que no es procedente que mediante el amparo se pretenda obtener el examen de la resolución señalada como acto reclamado que, como ya se anotó, es resolución que la jueza dictó dentro de las facultades que la ley le confiere, pues mediante el amparo no es dable por la justicia constitucional revisar las estimaciones, consideraciones y juicios valorativos en que la autoridad judicial fundamentó su decisión. Se estima que ninguno de los derechos que la Constitución Política de la República garantiza se le han violentado a la accionante, toda vez que, como ya se anotó, el amparo no puede instituirse en una instancia revisora de lo actuado por un tribunal de la jurisdicción ordinaria en asuntos que a él le compete decidir como consecuencia del ejercicio de su potestad de juzgamiento conferida por el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala. El amparo como medio protector y garante de los derechos que la Constitución y demás leyes reconocen a las personas opera en materia judicial como contralor de las actuaciones de los órganos jurisdiccionales a efecto de que estos se ajusten a los preceptos constitucionales y legales, pero no los sustituye en sus respectivas jurisdicciones como para conocer un asunto que ya agotó sus instancias cuando no se evidencia violación a un derecho garantizado por la Constitución o las leyes, ya que el amparo no puede subrogar la potestad judicial ordinaria porque ello implicaría crear por medio del mismo una tercera instancia revisora de lo actuado por los tribunales de la jurisdicción ordinaria, lo cual está expresamente prohibido de conformidad con el artículo 211 constitucional. De ahí que el amparo solicitado con ese fin es notoriamente improcedente y debe denegarse al emitirse el pronunciamiento correspondiente. Con esas argumentaciones, el Tribunal de Primer Grado declaró improcedente la acción de amparo planteada por la señora Paola María del Rosario Cirici Ventalo Faugier de Mansilla, quien actúa a través de su mandataria general judicial con representación, abogada Ana Lucrecia Palomo Marroquín de Ortiz, en contra de la jueza séptima de primera instancia de familia del Departamento de Guatemala. Por lo estimado, se condena a la amparista al pago de las costas procesales. Por lo indicado, se impone la multa de 1,000 quetzales a la abogada patrocinante.
La condenada al pago de la multa deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes contados a partir de estar firme la presente sentencia. De lo contrario, se cobrará por la vía ejecutiva correspondiente. De conformidad con lo que establece el artículo 67 del Acuerdo 1-2013 de esta Corte, quien haga uso de la palabra deberá dirigirse directamente al tribunal, expresar sus alegaciones en forma oral de conformidad con el objeto de la vista pública previsto en el artículo 61 del citado acuerdo y no dar lectura a ningún documento salvo que para ello cuente con autorización previa del señor presidente. Deberá concretarse al asunto planteado, ser breve, conciso y preciso en su exposición. Para la exposición de alegaciones, cada una de las partes intervinientes cuenta con un tiempo máximo de 15 minutos. Es todo, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. Pueden hacer uso de la palabra entonces la parte apelante, solicitante del amparo y de la vista pública, Paola María del Rosario Cirici Ventalo de Mancilla, por medio de la mandataria general judicial con representación, abogada Ana Lucrecia Palomo Marroquín de Ortiz, quien actúa con su propio auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente, con su venia. Buenos días a honorables magistrados, buenos días a todos los presentes. De conformidad con la ley y las garantías constitucionales que protegen a mi mandante, como nos protegen a todos los guatemaltecos, el recurso de apelación planteado debe ser declarado con lugar, revocándose la sentencia avenida en grado y otorgándose la protección constitucional solicitada. Esto porque el acto recurrido viola el debido proceso. La honorable sala declaró en su sentencia que lo que nosotros solicitábamos mediante el presente amparo era que se revisaran las estimaciones y consideraciones, juicios valorativos o cuestiones de hecho que la señora juez de familia había hecho en el acto recurrido. Eso, honorables magistrados, no es cierto. Lo que nosotros solicitamos clara y específicamente en el presente amparo es que se revise la violación al debido proceso que la señora juez de familia cometió cuando omite aplicar una norma imperativa, expresa y específica para los juicios orales de familia. No venimos a pedir que resuelvan sobre sus estimaciones ni sobre sus consideraciones, muchísimo menos les estoy pidiendo que consideren o resuelvan ustedes sobre los problemas de familia que aquejan a mi mandante y a la contraparte. Específicamente y respetuosamente les vengo a solicitar que analicen ustedes el proceso preestablecido en nuestra legislación para los juicios orales de pensión alimenticia. Proceso preestablecido que la señora juez violó al variar dicho proceso con el acto recurrido. Violó el debido proceso, específicamente la norma contenida en el artículo 215 del Código Procesal Civil y Mercantil. Esa es una norma específica para este tipo de procesos que establece un efecto especial para la rebeldía del demandado. Esa norma establece que si el demandado no contesta la demanda, el juez lo declarará confeso en las pretensiones del actor y procederá a dictar sentencia, sin necesidad de gestión alguna, es decir, lo debe hacer de oficio y proceder a dictar sentencia. Consta en los antecedentes del presente amparo que la señora juez había cumplido parcialmente con esta orden contenida en la norma violada, pues había declarado confeso en las pretensiones del actor a la parte demandada al no haber contestado la demanda. Sin embargo, la demandada interpuso un recurso de revocatoria, recurso que la señora juez acogió, declaró con lugar, manifestando que lo hacía así
porque la parte demandante no había solicitado oportunamente esa declaración de confeso. La realidad, honorables magistrados, es que, en primer lugar, sí se le había hecho esa solicitud de declaración de confeso, a pesar de que en estos procedimientos específicos la ley no exige esa solicitud a la parte demandante. El acto reclamado consta en un acta de fecha 6 de julio del 2016. En la página 12 de dicha acta consta que la señora juez resolvió rechazar la contestación de la demanda. En la página 19 consta que en la primera oportunidad que se le dio a la parte demandante de manifestarse sobre esa resolución, se le hizo la solicitud de que declarara rebelde, confesa en las pretensiones del actor y procediera a dictar sentencia en contra de la demandada en cumplimiento de lo que establece esta norma específica contenida en el artículo 215 del Código Procesal Civil y Mercantil. Agregado a que se había hecho dicha solicitud, que la ley no exige, porque para este caso específico la declaración debe hacerla de oficio el juez, resulta, como no escapará al ilustrado criterio de los honorables magistrados, que esa, siendo una norma imperativa y específica, era de aplicación obligatoria y de oficio por parte de la señora juez, a diferencia de lo que establecen los artículos 113 y 114 del Código Procesal Civil y Mercantil, que establecen que dentro del juicio ordinario la parte demandante debe solicitar la rebeldía y esa solicitud de parte que la juez la declara. El artículo 12 de nuestra Constitución garantiza a mi mandante que los procesos deben llevarse de acuerdo a los procedimientos preestablecidos en ley, según las normas procesales preestablecidas por nuestro legislador. En el juicio oral de alimentos existe esta norma específica contenida en el artículo 215 del Código Procesal Civil y Mercantil, que además de ser imperativa y específica, establece que esa declaración la debe hacer la señora juez, en este caso, de oficio. Al no aplicar esa norma y pretender que debíamos nosotros hacerle la solicitud, que además se le había hecho, es que se está violentando el debido proceso, y es eso lo que solicito respetuosamente a esta honorable Corte, como garante y defensor de los derechos constitucionales, que revise. Le estamos solicitando que revise las normas preestablecidas por nuestro legislador para el juicio oral de alimentos y que con una simple confrontación de la resolución recurrida podrán ustedes determinar que se variaron las formas del proceso, se violó el debido proceso, y es esta garantía la que solicito se le restituya a mi patrocinada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, abogada Paloma Marroquín de Ortiz. Continúa la audiencia con la intervención como tercera interesada de Patricia Eugenia Faugier García de Cirice, quien actúa con el auxilio del abogado Luis Carlos Ovalle, quien queda en el uso de la palabra. Muchas gracias, muy buenos días, honorable tribunal, muy buenos días a todos los distinguidos abogados presentes. Quiero evacuar la vista solicitada por la amparista en dos aspectos. En primer lugar, el aspecto real y aparte el aspecto legal. Quiero que tomen en cuenta que esta es una solicitud realizada por una hija, una solicitud de rebeldía realizada por una hija en contra de su madre, dentro de un juicio oral de reducción de pensión alimenticia, tomando en cuenta que esta hija ha sido, no ha honrado a su madre en el aspecto en el que nunca ha gozado de la pensión alimenticia que ya fue fijada por un honorable juez. Aunado a lo anterior, es importante que esta pensión la pide esta mamá porque su hija ha quedado de forma ilegal con una herencia que legalmente le corresponde a ella. Luego, en cuanto a la forma legal,
la amparista indica que se ha variado el proceso y que existe una violación al debido proceso. Quiero hacer notar que dentro de la audiencia que se llevó a cabo dentro del juicio de reducción de pensión alimenticia, la ahora amparista solicita en 2 ocasiones la rebeldía de la demandada. Es decir, la primera vez la realiza luego de que ha sido rechazado un escrito por motivos de forma en donde nosotros estamos contestando la demanda. En contra de esa resolución se planteó un recurso de revocatoria, el cual fue declarado con lugar porque no se llenaron requisitos de forma y de fondo. Luego se procedió y se continuó con la tramitación del juicio oral de reducción de pensión alimenticia, en donde se propusieron por parte de la parte actora como de la parte demandada los medios de prueba correspondientes y se tuvo por propuestos y diligenciados algunos de ellos. Luego de esa etapa procesal, la parte actora, es decir, la ahora amparista, nuevamente solicita que se declare la rebeldía de conformidad con el artículo 215. Vale la pena mencionar que dicho artículo establece que si el demandado no concurriere a la primera audiencia, es decir, la demandada sí concurrió a la primera audiencia, ya se había planteado un escrito donde se contestaba la demanda, se ofrecían los medios de prueba correspondientes, pero la señora juez de primera instancia de familia no tuvo por presentado dicho escrito por cuestiones de forma, pero verbalmente se puede establecer dentro del acta que mi patrocinada sí compareció a dicha audiencia y sí se tuvo por contestada la misma. Es decir, el acto reclamado pues, es un acto de un recurso de revocatoria planteado donde se pretende declarar la rebeldía, es decir, dentro de una etapa que ha precluido. Es decir, luego de tener por contestada la demanda, propuestos los medios de prueba y diligenciados los mismos, la ahora amparista pretende retrotraer el proceso en cuanto a una etapa que ya ha precluido, de conformidad con el artículo 64 del Código Procesal Civil y Mercantil. 2 aspectos para terminar. En primer lugar, es importante establecer que el recurso de revocatoria fue planteado por mi patrocinada, es decir, que la ahora amparista no impugnó el ahora acto reclamado, es decir, que el mismo carece de definitividad, aunado a que el Tribunal de Amparo muy bien ha analizado el mismo en cuanto a que la amparista pretende que este amparo sea una tercera instancia revisora, es decir, que se decidan cuestiones de hecho y consideraciones y analizar las consideraciones que ha tomado un juez de conformidad con la ley. De conformidad con todo lo anterior y todo lo manifestado, solicito que la presente acción de amparo sea declarada sin lugar y por ende la apelación planteada sea declarada sin lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Ovalle. La audiencia finaliza con la participación del Ministerio Público a través de la Fiscalía de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal por medio del agente fiscal, abogado Luis Antonio Gordillo Bosque, quien actúa con su auxilio y quien queda en el uso de la palabra. Muy buenos días, honorable presidente, honorables magistrados de la Corte de Constitucionalidad, señor secretario, muy buenos días, abogada y abogado y demás personas presentes en esta sala de vistas. La Fiscalía de Sección de Asuntos Constitucionales, Amparos y Exhibición Personal, la cual represento esta mañana, comparte el criterio sustentado en la sentencia de fecha 14 de septiembre del año 2016, emitida por la Sala Segunda de la Corte de Apelaciones de Familia del Departamento de Guatemala, constituido en ese momento en Tribunal Constitucional de Amparo, por medio de la cual deniega el amparo solicitado en virtud a la siguiente argumentación.
En la acción constitucional de amparo es requisito indispensable que exista un agravio, entendido como que la autoridad judicial impugnada al momento de emitir su resolución inobserve, transgreda o viole alguna garantía constitucional. Jurisprudencia de esta honorable Corte de Constitucionalidad ha indicado que no se comete agravio cuando la autoridad impugnada dicta una resolución dentro del ámbito de sus atribuciones apegada a derecho y que no transgreda ninguna garantía constitucional. Prueba de ello está en el expediente número 1552-2008, sentencia de esa honorable Corte de Constitucionalidad de fecha 22 de mayo del año 2009. Del estudio de los antecedentes que subyacen a la acción constitucional de amparo, esta Fiscalía estima que la autoridad impugnada no cometió ningún agravio de relevancia constitucional, debido que consideró que había incurrido en un error al dictar la resolución por medio de la cual era cuestionada a través del recurso de revocatoria. Esto porque advirtió la autoridad judicial impugnada que se estaba regresando a una etapa que ya estaba precluida, que no era el momento procesal oportuno y que se estaba regresando a la etapa que ya estaba precluida. Al advertir esto, la autoridad jurisdiccional impugnada decidió declarar con lugar el recurso de revocatoria, y esto es el acto reclamado en esta acción constitucional de amparo, lo cual considera esta Fiscalía que no cometió ningún agravio de relevancia constitucional, debido que fue en el ámbito de sus atribuciones según el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, así como también del artículo 598 y 599 del Código Procesal Civil y Mercantil, siendo el agravio un requisito indispensable para la procedencia de la acción constitucional. En su ausencia es inviable, razón por la cual esta Fiscalía, con el debido respeto, solicita a la honorable Corte de Constitucionalidad que al conocer el recurso de apelación, el mismo sea declarado sin lugar. En consecuencia, se confirme la sentencia conocido en grado y se deniegue la acción constitucional de amparo interpuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, abogado Gordillo Bosque. La audiencia ha concluido. Buenos días.